Odette Alonso, poeta cubana, poeta con muchos premios, ahora con un nuevo libro que se llama Lo que transcurre. A veces decir poeta cubana en un México donde hay muchísimas nacionalidades y al mismo tiempo uno pierde en cierta medida la propia nacionalidad, digamos, ¿no? Uno ya no sabe qué es, si es argentina, si es de un planeta este, exterior a la Tierra, pero sí me interesa mucho saber que estás muy metida en lo que es la cultura mexicana, digamos, ¿no? Me parece que, al contrario mío, tú estás en la UNAM y participas mucho de lo que es la cultura, y me haces acordar mucho a Eliseo Alberto, ¿no? Que cuando yo recién vine le hice una entrevista y él me dijo, vas a trabajar muchísimo, te va a ir muy bien aquí, pero nunca te van a aceptar los escritores mexicanos. Él decía eso, y yo creo que a esta altura es un poco cierto también, ¿no? Sí, sí, siempre, o sea, nunca van a decir Odette la poeta mexicana, y ni siquiera la cubano-mexicana, o sea, siempre es la cubana, porque pues de allá venimos y de algún modo, a veces es hasta una manera de hacernos sentir orgullosas de nuestro origen, por lo menos en una intención. Eh, pero sí, es así. Yo siempre digo, cuando una sale de su lugar de origen, incluso cuando sale, por decir, de la casa familiar o cuando sale de la ciudad de donde es originaria y muchísimo más cuando salimos de nuestro país, ya nunca somos ni de donde éramos ni de donde hemos llegado. Somos esa mezcla de algo pues, que quién sabe quién sea, que de pronto acá se dice Cubamex o Argenmex, sobre todo en los últimos tiempos, como para hacer referirse a esa mezcla de cosas de uno y otro lado y de ninguno de los dos y de todos al mismo tiempo, en que nos convertimos cuando nos vamos de donde éramos. Sí, también es cierto que yo veo aquí, no sé cómo será en otro lugar, porque no he vivido en otro lugar, como un alto índice de xenofobia también, digamos, ¿no? Es decir, yo que soy periodista he vivido muchísimas situaciones con respecto a eso, de, de personas que no pueden entender que uno esté en determinados puestos si ellos no están antes. Es una cosa muy terrible de la xenofobia, digamos. Sí, 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 es una característica también bastante frecuente, esto de decir que venimos a quitarles sus trabajos, pero ya ves con toda esta situación actual de la gentrificación, por la llegada de ciertos estadounidenses que vienen a trabajar acá, que no vienen a quitarle el trabajo a nadie, sino vienen a trabajar en sus cosas y allá les pagan, pero aquí viven. También hay toda una, es fácil que estalle como una especie de llama de xenofobia, en la cual caemos todos, porque entonces es extranjero, vete a tu tierra y es difícil hacer razonar acerca de esos temas tan duros y tan difíciles de enfrentar. Al mismo tiempo es contradictorio porque mucha gente extranjera consigue trabajo aquí, ¿no? Entonces, hay como una gran llama, como tú dices, de xenofobia, pero al mismo tiempo uno se abre camino aquí en México, ¿no? Sí, pues ya ves que esto que se dice del malinchismo, o sea, es estar como entre esos dos extremos de pasiones, entre extranjero te recibo con toda la generosidad y te rechazo al mismo tiempo porque ni te vayas a creer que de aquí eres, ¿no? Entonces es como todo eso que fluye en el medio de los dos extremos. Ahora, vamos a hablar de lo que transcurre, lo que yo pensaba. A mí me resulta este último libro con una voz mucho más madura. Tú me dirás, bueno, pasa el tiempo. Es cierto, pero al mismo tiempo hay como una voz madura que reivindica y explora el lugar de origen, ¿no? Y todo lo que tú sientes con respecto a eso. Y eso me resultó en cierta medida conciliador de tu parte.
Sí, viene muy a cuento con todo esto que estamos platicando justamente, porque cuando me preguntaban de qué trata el libro, yo decía, no, es una familia y una casa y un país, y realmente es la historia de una migración, justamente. Empieza con ese poema donde los muchachos se van y las madres se quedan, y luego esa mirada desde un lugar que era ajeno y que vas haciendo tuyo, hacia atrás y la reconstrucción de una historia, ahora sí familiar y nacional, a partir de esa mirada desde afuera, y termina en este momento, como es un libro estructurado por ciclos, como en espiral, termina en ese otro poema donde está la voz poética, digamos, en una sala de aeropuerto, también para migrar, ¿no? Y sí, es posible, como bien dices, el tiempo pasó, y ese libro se trabajó durante mucho tiempo, o sea, trabajé yo ese libro durante mucho tiempo, y eso hizo que ciertos matices se fueran consolidando también. Ahora, hoy cumpliría años mi padre, que cumpliría 83 años, él falleció muy joven a los 45, y yo pensaba en esto de la migración con respecto a tu libro, que él nos sacó al principio de Entre Ríos, nuestra provincia, a Buenos Aires, y entonces en ese sentido todos somos migrantes Claro, finalmente, ¿no? Es decir, esto que tú marcas con el tema de la migración es algo que tenemos como característica todos, ¿no? claro, el ser humano es en esencia nómada y lo ha sido de toda la vida, o sea, vas moviéndote a un lugar donde supones que te va a ir mejor, y si no te va mejor en ese lugar, todavía te mueves a otro tercer lugar donde supones que te va mejor. Es todo un trayecto hacia esa satisfacción de las necesidades elementales en primer lugar, y en segundo lugar, pues de acomodarte. Era aquello como lo que nos enseñaban en la escuela del barbecho bienal, que las vacas pastaban en un terrenito y después se la llevaban al otro donde ya creció la hierba, y así, pues así somos, ¿no? Y desde que, como dices, y también hay un poema acá que habla del padre que fundó una vida en un lugar porque eso le exigía la tradición, eh, pues uno va moviéndose, no solo de así, pues ya como nosotras al extremo de país, que es lo más que se puede mover uno, porque no te puedes mover de planeta, sino a lo mejor ya estaríamos en Venus o en Marte, pero te vas moviendo de casas, te vas moviendo de familias, te vas moviendo de ciudades y de países, pues sí es natural. Cuando yo era chica pensaba que el mundo era mío. Yo podía vivir en China, en Polonia, en Rusia, donde quisiera, digamos. Y ahora ese sentido amplio de migración se ha constreñido debido a las circunstancias actuales, ¿no? ¿Qué piensas? Pues sí, es que es un deseo natural, o sea, ser también, que el mundo sea nuestro, que nosotros podamos vivir donde queramos, pero pues ahora no podemos vivir ni donde estamos, o sea, vivimos en un mundo que en poco tiempo cambió o puso ante nuestros ojos realmente la esencia de lo que es el mundo, porque a lo mejor todo pasaba también hace 30 años, pero no lo teníamos ante los ojos todo el tiempo, como es ahora con las redes sociales y el Internet y todas estas cosas. Entonces pues sí, el mundo podría ser nuestro en esos sueños infantiles, y a lo mejor realmente cuando, como dice, pasa el tiempo y ya somos estas señoras que hemos venido a dar acá, pues, y a ver este otro mundo, ya sabemos que no es nuestro ni el pedacito donde estamos, que es una cosa como le decía yo a Paulina el otro día, de no bajarse del caballo todo el tiempo, haciendo la labor de estar en el lugar donde estás y que además no te dejan de ver, ¿no? Eso es cierto. Por otro lado, me recuerda mucho a un amigo que tuve cubano, que lo conocí en Cuba, Guillermo Bernal, que vino a Argentina, estuvo mucho tiempo ahí y luego se fue a España. Y luego se fue a España y murió odiando a Fidel Castro y odiando toda su experiencia cubana, a pesar de que cuando yo lo conocí amaba a Cuba, al sistema, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los cubanos?
Y a mí me parece que ahora el mundo es más igual, ¿no? Es decir, en todos lados vivimos mal. Sí, No importa el régimen ni nada. sí, y además todo está a la vista y todo se homogeniza. Claro, Esta cosa de la globalización, o sea, ya los muchachos en Cuba tienen teléfono y ven los mismos TikTok que vemos nosotros claro. y ven las mismas carnes asadas que te enseñan cómo se corta la carne asada y ese es todo el video. Y eso lo ve todo el mundo. Eh, pues en Cuba la situación está terrible porque pues es la consecuencia de tantos años de dejadez de la atención a la economía y a la industria nacional y llega el momento, que es un momento ya largo a estas alturas, en que allí no se produce nada, todo se importa y no es tan sencillo importar y no hay tanto dinero como para eso y de pronto le mandaban el petróleo de ciertos países y de pronto le mandaban otras cosas de otros y de momento eso ya no se manda, entonces cuando no se manda, pues cae la crisis como la que está ahora con una inflación pues al nivel de la de Argentina, pero con una carestía que pues sin límite, ¿no? Sí, también está el bloqueo y está también esta condición de que Estados Unidos no va a permitir nunca que Cuba avance con ese régimen también, ¿no? Pero al mismo tiempo Estados Unidos es el tercer socio comercial de Cuba y las cosas de las cosas que llegan de fuera, la mayor parte, una buena parte llega desde Estados Unidos. Entonces hay entre esa hipocresía de los gringos y ese no hacer nada del gobierno cubano, que es evidentemente un gobierno sin la preparación para enfrentar esas situaciones y para negociar una posibilidad de que el pueblo mejore su situación elemental de la cotidianidad. Y eso lo que ha provocado es una migración en los últimos años, que es todas estas columnas de migrantes que vienen desde Sudamérica atravesando el Sí, Darién y luego Centroamérica con los coyotes haciendo barbaridad y media y pagando fortunas. Y todos los jóvenes de Cuba se están yendo por esas vías. Entonces se está quedando un país viejo sin posibilidades pues de mejorar mucho. ¿y qué posibilidades hay con este gobierno de México? ¿Hay más actividad entre México y Cuba? Al parecer sí, al parecer yo no estoy muy informada de esas cosas porque esas cosas ocurren en unos niveles que a veces nosotros no nos enteramos mucho, pero al parecer de aquí se ha mandado petróleo y se ha tratado de ayudar un poco a la situación de allá, pero la situación de allá tiene que enfrentarla el gobierno de allá, porque hay cosas que no se resuelven con que te manden de regalo otras cosas, sino que hay que producir allí, hay que hacer un cambio en los regímenes económicos y financieros y ellos no dan pie con bola. Sí, eso es cierto. Por otro lado, estaba ayer entrevistando a Diego Lavarría, que acaba de sacar un libro sobre Etiopía. Y hay un cereal que hacen ellos que se llama TEF, que no tiene gluten, y yo digo, si hubiéramos importado esto, estaríamos mucho mejor de salud, por ejemplo, ¿no? Sí, Este, hay muchas cosas que no intercambiamos entre los países que en relación somos pobres, no somos este, las potencias de Occidente, y sin embargo eso tampoco lo podemos hacer, digamos. Una cosa, es terrible nuestros gobiernos, que además son gobiernos viejos. Solo veo a Biden y digo, ¿cómo puede dirigir la potencia más grande de Estados Unidos con esa senectud, digamos? ¿No? pues sí, a una edad que ya yo supondría que estamos cansados y que lo que queremos es estar con nuestros nietecitos, que no tenemos nosotras, pero ellos han de tenerlo. Pero sí, sí, son gobiernos viejos, incluso cuando son jóvenes los representantes de esos gobiernos. Entonces es un mundo, yo esperaría que de transición, pero que está muy tremendo todo lo que está pasando. Ahora, en esta transición, volvemos al libro, tú sacas este libro que a mí me resulta también, en cierta medida,
premonitorio y al mismo tiempo un poco desesperanzado finalmente, ¿no? No es, bueno, la poesía, me decía la otra vez, el- la poeta esta, Teddy López Mil, que la poesía nunca es optimista. Yo, yo creo que nunca es optimista, pero tampoco es pesimista, en teoría, ninguna de las dos cosas. Tu poesía es un poco pesimista. Sí, siempre lo ha sido. Y ahorita es un poco menos porque mira, esas personas se van de su país y supuestamente mejoran. Pero sí, el planteamiento tal vez esencial de este libro es un pasado que se trata de retomar, que se trata de remirar y que sin embargo es pasado. No, no, eso no está ahora, ni es, ni será lo que fue, ¿no? Es una reconstrucción de una historia que ya fue, pues, y que se ve con nostalgia. Sí, la poesía, lo que tiene la poesía es que la poesía no mira desde puntos, o sea, la poesía no va a resolver nada, la poesía no le salva la vida a nadie, ni salva el mundo, solamente observa desde ciertas perspectivas ese mundo o esas almas o esos interiores de esas personas que somos los poetas y que vemos la realidad de un determinado modo. Y un poco como la filosofía cuestionamos ciertos aspectos y lo ponemos ante el que nos va a leer, que en definitiva es ponerlo ante nosotros mismos y ver si eso nos funciona para algo. Ese es el asunto, que la poesía no va a salvar el mundo, pero tal vez nos salva un poquito de esa cotidianidad terrible que a veces tenemos que enfrentar. Sacaste Lo que transcurre a fines del año pasado, lo has promovido bastante. ¿Qué piensas de ese libro? Si te pones como crítico, si te pones desde afuera. A mí me gustó muchísimo, muchísimo, y me gustó muchísimo en el sentido también de que no abres con el libro una especie de colonia, digamos, ¿no? Escribo para tal persona, escribo para tal otra. Escribes para todo el mundo. Sí, yo creo que esa es la aspiración fundamental, no sé si de todos, pero al menos mía, ¿no? Que cualquiera que pueda leerlo puede encontrar en ese libro pues, sus propias lecturas, porque finalmente el que lee es el que le da el sentido propio, porque se lee desde las propias experiencias. Yo, mira, si me pongo a verlo como crítica literaria, con ese hashtag que tengo que es la modestia ante todo, te diría que es un gran libro. A mí, desde que lo estaba escribiendo y poco a poco lo fui trabajando, te digo que habré tardado casi una década en conformar lo que finalmente fue el libro. Me parece que del libro como continente y el hecho de observar todas estas situaciones que van desde las migraciones hasta la reconstrucción de un país o de una idea del pasado desde ese punto, desde donde se mira con un poco de nostalgia o un poco de añoranza de ese tiempo que a veces no es necesariamente triste. A ver, la añoranza tiene como ese revestimiento que pareciera tristeza, pero que realmente es como una mirada de rescate de ese pasado. A mí me parece que es un buen libro y yo no quería malbaratarlo por eso, y por eso tardé tanto Claro. en darlo a una editorial y por eso también eso me dio la oportunidad de poderlo ir perfeccionando entre que no se ganaba el Aguascalientes y no se lo volvía a ganar y tener finalmente a mí me gustó mucho y estoy muy satisfecha de lo que logré finalmente con este libro. En estar muy satisfecha, lo presentarás en la Feria de la Rosa y de la UNAM. ¿Cómo va a ser eso? ¿Te lo va a presentar Rocío Cerón? No, como yo trabajo en la UNAM, pocas veces me consideran para la Feria del Libro y la Rosa como autora. Ahí vamos a estar Astrid Velasco y yo presentando a León Plasencia Ñol, Sí, e incluso es un libro que no es de la UNAM, es de la Universidad es de Autónoma la UAM. de Nuevo León,
que se llama Monk, y es sobre este jazzista. Esa va a ser mi participación en el libro y la rosa. No me invitaron a presentar este libro, y yo creo que tiene que ver con eso. Como soy empleada de la UNAM, pues hay ciertas limitaciones. ¿Pero no te la va a presentar Rocío Cerón en otras circunstancias? ¿Estuve mirando o no? Pues yo no me he enterado, a lo mejor se va a presentar y yo no lo sé. Ahorita le voy a escribir cuando termine contigo. Me encantaría. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Moni, muchas gracias a ti por la mirada y por la invitación. Te quiero mucho, ya lo sabes. Un abrazote.